Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Erazo Barahona, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre y hoy les traigo el tema trombocitopenia en el embarazo. Tenemos que se define como el conteo de plaquetas por debajo de 150.000, es común y ocurre entre el 7 al 12% de todos los embarazos. Esto puede ser debido a causas fisiológicas o patológicas que son propias del embarazo y entre las manifestaciones más frecuentes pueden estar petequias, equimosis, epistaxias o hemorragia gingival. En cuanto a la fisiopatología, se pueden dar por dos causas. Uno es porque haya un aumento en la destrucción de las plaquetas o por una disminución en la producción. En el embarazo es debido a un aumento en la destrucción de las plaquetas, ya sea por una base inmunológica, porque ha habido un consumo excesivo de plaquetas, principalmente cuando hay sangrados mayores o cuando hay alteraciones a nivel de los vasos. Normalmente la disminución en la producción no es común en el embarazo y esta patología se observa más que todo en pacientes que tengan trastornos de la médula ósea o que haya una deficiencia nutricional. El 80% de las trombocitopenias lo representa la trombocitopenia gestacional. Hay múltiples diagnósticos diferenciales, entre ellos, como ya mencioné, la trombocitopenia gestacional entre un 70 a un 80%, pero también se ha observado alteraciones como los trastornos hipertensivos del embarazo, representados por la preeclampsia entre un 15 a un 20%, síndrome de Gel menor a 1%, o también cuando hay microangiopatía trombótica representada por síndrome de Gel o síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica, aunque como observamos, pues el síndrome de Gel no está dentro de las microangiopatías trombóticas, pero sí representa un porcentaje en los trastornos hipertensivos del embarazo. Y otro de aquellos que vamos a tocar son la púrpura trombocitopénica idiopática. La primera que vamos a hacer referencia es la trombocitopenia gestacional, que es aquella que ocurre entre la mitad del segundo y del tercer trimestre. Normalmente cursa con niveles de plaquetas menor a 150.000, rara vez son menores a 75.000. Es una patología asintomática, no muestra historia de sangrado ni tampoco tiene historia de trombocitopenia previa al embarazo. Se dice que es una patología benigna, ya que regresa a su normalidad entre la primera y la segunda semana postparto. El riesgo de trombocitopenia neonatal es bajo y se tiene que es un diagnóstico de exclusión. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la trombocitopenia se presenta entre un 5 a un 10% de las mujeres durante la gestación y del posparto inmediato. La trombocitopenia afecta entre un 4 a un 11.6% de todos los embarazos, corresponde al 75% de las trombocitopenias representadas en la gestación. Entre un 1 a un 5% se puede observar plaquetas menores a 100.000, rara vez menores a 70.000, y la incidencia de trombocitopenia gestacional está entre un 0.1 a 1.7%. Esta es una imagen en la cual podemos observar cada una de las alteraciones que nos pueden llevar a trombocitopenia. Entonces, en el primer trimestre, lo más probable es que sea una púrpura trombocitopénica idiopática. En el segundo trimestre, si tenemos un valor de plaquetas mayor a 100.000, el mayor porcentaje lo va a representar la trombocitopenia gestacional, pero también hay que tener en cuenta que puede ser debido a procesos como preeclampsia o la púrpura trombocitopénica idiopática. Y si ya es menor a 100.000, pues la púrpura trombocitopénica idiopática va a ser como la que tenga mayor predisposición para la trombocitopenia. Ya en el tercer trimestre, si la paciente tiene un recuento de plaquetas mayor a 100.000, la mayor prevalencia puede ser por una trombocitopenia gestacional, aunque también una preeclampsia la puede generar. Y si ya es menor a 100.000, pues la preeclampsia es la que se presenta en un mayor porcentaje.
Tenemos que la trombocitopenia gestacional principalmente se da porque hay un aumento en el volumen plasmático en el embarazo entre un 30 a un 50%, pero consigo no se da un aumento en el volumen plaquetario. Por el contrario, hay una disminución del volumen plaquetario y una disminución de la ciclooxigenasa derivada de plaquetas, al igual que una disminución de la antitrombina 3. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de un hemograma cuando tenemos un recuento de plaquetas menor a 150.000 y vamos a solicitar un extendido de sangre periférica, que es lo que podemos observar, que haya una trombocitopenia verdadera o que haya una pseudotrombocitopenia. ¿En qué consiste la trombocitopenia? En la que hay un acúmulo de plaquetas mediado por procesos inmunes. En cuanto al manejo, es importante considerar en qué edad gestacional estamos, el conteo plaquetario, si ha habido historia de trombocitopenia antes del embarazo y si tenemos síntomas. Los exámenes secundarios que vamos a solicitar son el extendido de sangre periférica, pruebas de función hepática, reticulocitos, anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos antifosfolípidos, pruebas tiroideas, ANA, prueba de Helicobacter pylori, VIH. Pacientes también en estas pacientes es importante saber si tenemos una hepatitis C, hepatitis B y el estudio del test de von Willebrand. En cuanto al seguimiento, tenemos que la trombocitopenia gestacional no se trata, ya que no genera ningún riesgo para la salud materna ni fetal. El seguimiento después de la semana 34 va a ser semanal y se va a hacer un control 1 a 2 semanas posparto para ver si ya hubo resolución de la trombocitopenia. Hay que tener en cuenta que el valor para anestesia espinal del conteo de plaquetas va a ser siempre mayor a 80.000 y que si la paciente va a ser sometida a una cirugía mayor es necesario transfundir las plaquetas si ésta tienen un recuento menor de 50.000. Podemos concluir entonces que la trombocitopenia gestacional se presenta con mayor frecuencia entre el segundo y el tercer trimestre, que es una entidad fisiológica que no genera riesgo materno ni fetal y que esta se puede dividir en leve, moderada o severa dependiendo del valor de plaquetas. Entonces va a ser leve si tenemos unas plaquetas entre 150.000 a 100.000, moderada de 100.000 a 50.000 y severa si son menores a 50.000. Su diagnóstico es de exclusión y, como habíamos dicho, no requiere ningún manejo farmacológico, ya que tiene una resolución posterior al parto. Como segunda instancia vamos a hablar sobre trombocitopenia inmunológica, con una base inmunológica. En ella podemos clasificar en dos. Una, la aloinmune, que es la que se presenta en el feto, y la otra que es la trombocitopenia inmune primaria, que es la PTI, y que es el tema de discusión en esta charla, que es aquella pues que se presenta en el embarazo y que afecta a la salud materna. Entonces, esta se presenta en uno de cada 1.000 a 10.000 embarazos. Se caracteriza por trombocitopenia aislada, es decir, cuando tiene un recuento de plaquetas menor a 100.000 en ausencia de otras etiologías. Y puede encontrar una PTI primaria cuando no tengo una causa evidente del desarrollo de las plaquetas, o una PTI secundaria cuando esta se presenta por una enfermedad subyacente o con la exposición a diferentes fármacos. Esta se clasifica también, dependiendo de su duración, en persistente cuando está entre 3 a 12 meses de duración o crónica cuando su duración es mayor a 12 meses. Tenemos dos medicamentos importantes que se han considerado como tratamientos de primera línea, en el cual encontramos los corticosteroides y la inmunoglobulina intravenosa. Por recomendación de expertos, es importante iniciar con corticosteroides con un ciclo de hasta 21 días. El medicamento de elección en el embarazo es la prednisolona. Normalmente en adultos se ha dado en una dosis de 0,5 a 2 miligramos, pero en el embarazo utilizamos dosis más bajas, entre 10 a 20 miligramos día, y luego se hace una disminución garantizando que, digamos, la dosis mínima que yo tenga en esta paciente me garantice un conteo de plaquetas adecuado y que me evite una hemorragia mayor.
La respuesta de los esteroides, la inicial la voy a encontrar entre los 4 a 14 días iniciales del tratamiento y la respuesta máxima la voy a alcanzar entre 1 a 4 semanas. El segundo medicamento que podemos dar en el embarazo es la inmunoglobulina intravenosa, que se da en aquellos pacientes que no han mejorado con esteroides, es decir, casos refractarios, y también lo puedo utilizar en aquellas pacientes que necesito un conteo rápido de plaquetas. Entonces, la dosis de inmunoglobulina voy a utilizar 1 gramo kilogramo como una dosis única, aunque se ha visto que yo puedo repetir la dosis si es necesario. Hay que tener en cuenta que la respuesta inicial de la inmunoglobulina es mucho más rápido que los esteroides y encuentra una respuesta inicial 1 a 3 días después de la utilización y su respuesta máxima es durante la primera semana. Hay que tener en cuenta que esta inmunoglobulina es costosa y que tiene una disponibilidad limitada. Otro procedimiento que yo puedo utilizar en las pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática que ha sido refractaria a los 2 medicamentos anteriores que nombré, como los corticosteroides y la inmunoglobulina intravenosa, es la utilización o la realización de una esplenectomía. Entonces, esta solamente la voy a hacer en pacientes que no han tenido ninguna respuesta a los 2 tratamientos. Y se ha observado que esta es la única terapia que proporciona una remisión prolongada de al menos 1 año. Este procedimiento se puede hacer en el embarazo y lo que se sugiere es que sea en el segundo trimestre. Otras opciones también se han estudiado, como la ciclofosfamina, la utilización de inmunoglobulina anti-D, la satioprina, el rituximab, pero se ha llegado a la conclusión que estos medicamentos pueden generar efectos adversos fetales, por eso no se utiliza en el embarazo. Las mujeres embarazadas con PTI deben recibir instrucciones de evitar agentes antiinflamatorios, es decir, AINES, salicilatos, y deben de evitar también traumatismos. El paciente que ha tenido una esplenectomía es importante también que sea inmunizado y es importante pues para esto la utilización de vacunas como el neumococo, el Haemophilus influenza y el meningococo. Ya para terminar estas 2 primeras patologías, esta es una tabla en la cual nos puede mostrar la diferencia de la trombocitopenia gestacional y la trombocitopenia autoinmune. Tenemos que en cuanto al tiempo de aparición, la trombocitopenia gestacional habíamos dicho que es de aparición entre el segundo y el tercer trimestre, a diferencia de la trombocitopenia autoinmune que se puede presentar en cualquier edad gestacional. Normalmente el conteo de plaquetas siempre va a ser mayor a 50.000 en la trombocitopenia gestacional y en la trombocitopenia autoinmune puede ser cualquier valor. No va a haber historia de trombocitopenia, pero en la trombocitopenia autoinmune es posible que lo haya. En cuanto a la trombocitopenia gestacional, normalmente no hay una trombocitopenia fetal o neonatal. En cambio, en la trombocitopenia autoinmune puede ser posible. El curso es asintomático en pacientes con trombocitopenia gestacional, pero en la inmune puede generar un riesgo elevado de sangrado espontáneo. No vamos a utilizar tratamiento en pacientes con trombocitopenia gestacional y normalmente en las pacientes con trombocitopenia inmune podemos utilizar, como ya les habíamos dicho, el esteroide o la inmunoglobulina. Y la resolución se da principalmente en el posparto en aquellas pacientes con trombocitopenia gestacional, y la trombocitopenia autoinmune puede ser posible, aunque puede persistir después del embarazo.